película. Yo pensé que estaba... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estoy esperando a ver si alguien se conecta para empezar a leer. Assalamu alaikum. Estoy esperando a ver si alguien se conecta más personas para empezar a leer. Hoy vamos a leer Jonás. Vamos a seguir Yunus en árabe. Agradecería que me digan que todo está, que se escucha bien, que se ve bien. Y 2 minutitos más y empezamos a leer. Vamos a empezar a leer el profeta Jonás. Ya vamos acabando el libro. Nos queda poquito ya. Bueno, esto pero comparado casi la mitad de lo que hemos leído. Más o menos lo mismo que lo que hemos leído. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Noemi. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Hoy me retrasé un poquito porque vino mi hermana a visitarme. Y estaba hablando con ella. Bueno, estoy esperando a ver si se conecta gente, pero empezar a leer en un minutito, empezar a leer. Porque no creo que se haga muy tarde tampoco. Alaikum salam, Noemi. ¿Se oye bien? Bueno, yo voy a empezar a leer. No sé si Noemi estará en hora contigo, escuchando. Pero bueno, aquí está Zineb conmigo escuchándome. Bueno, yo voy a empezar a leer, ¿vale? Bismillahirrahmanirrahim. Jonás. En Nínive, en medio de un país asolado por la idolatría, la ignorancia y por el politeísmo, Jonás emprendió la primera antorcha de la creencia, lanzando abiertamente el eslogan del monoteísmo e ignorando lo que adoraba su pueblo. Un día pronunció ante su pueblo un impresionante discurso. «Oh mis conciudadanos», dijo,
Renunciad al culto de las estatuas, cesad de postrarse ante piedras sordomudas, buscad en el fondo de vuestros espíritus, mirad con ojo atentos lo que os rodea. Entonces realizaréis que detrás de estos fenómenos existe un Creador único y eterno, digno de ser adorado. Es el único que merece vuestras adoraciones, es el único que merece vuestras veneraciones y plegarias. Me ha enviado a guiaros en el buen camino. Quiere acordaros la misericordia por lo cual me envió a obrar en este sentido. En realidad, sois unos ciegos cuyos corazones están precintados. ¿Cómo podéis así tomar conciencia de la existencia de un Creador? Al término de este discurso, la gente se quedó perpleja. Nunca antes habían escuchado esta verdad. Para ella era un tema nuevo respecto a un Dios que ignoraban. Estimaron que no era normal que uno de ellos salga para hacerle frente y declararse jefe sobre ellos e incluso profeta. Además, este hombre era pobre. Oh, Jonás, le dijeron, no vamos a acordar ninguna fe a lo que tú dices. Tu llamamiento no nos influencia y tus amenazas no nos asustan. Si realmente tienes razón, envía contra nosotros lo que nos prometes. Agotada su paciencia, Jonás se sintió incapaz de soportar sus tonterías. Ya había perdido toda esperanza en ellos antes de ver su insolencia, debido a lo cual se irritó tanto que decidió desolidarizarse de ellos. Sin embargo, tampoco esto pudo tener impacto alguno sobre ellos. Su llamamiento seguía siendo formalmente rechazado. Ni las discusiones ni los buenos consejos lograban convencerlos o de paliar su testarudez. Persuadido de que había entablado su misión de la manera más perfecta, Jonás creía que su misión se limitaba a invitarlos al buen camino, por lo que se fue enfadado. Si hubiera permanecido entre ellos, tal vez habría podido convencer a alguno. Si hubiese dado prueba de su mayor paciencia, seguramente habría cosechado algún resultado. Quién sabe, a lo mejor algunos de ellos necesitaban más tiempo de reflexión para digerir esta nueva idea y posteriormente arrepentirse ante Allah. Pero Jonás se precipitó a abandonarlos sin pedir autorización a Allah. Una severa retribución le esperaba por su desatención. Al alejarse unos kilómetros de Nínive, los habitantes vieron llegar las primeras manifestaciones del castigo. Comenzaron a sentirse cerca de la muerte. El clima se trastornaba, el cielo se volvió gris y cubierto de polvo. Ellos mismos se encontraron con que sus rostros se convirtieron en sombríos, de un color anormal. Los rasgos de sus rostros advirtieron un horrible cambio, una metamorfosis, signos que para ellos era del mal augurio. Entonces se dieron cuenta de que el llamamiento de Jonás era verídico, que su advertencia era sincera. El castigo estaba a la vuelta de la esquina. ¿Lo podrán contrarrestar? Eran objeto del mismo destino que los haditas, los tamuditas o gente de Noé. Por otra parte, habían comprendido que el único protector era el Dios de Jonás, que lo único que los podía salvar hoy del castigo divino sería el arrepentimiento ante Allah. De esta forma, algunos decidieron refugiarse en el desierto, mientras que otros optaron por refugios en las montañas, donde solicitaban, llorando, el perdón del Señor, lamentando sus malas acciones y sus perjuicios. El miedo era tal que las madres abandonaban a sus hijos. El ganado erraba por el desierto. Los gritos de pánico eran tan horribles que los camellos comenzaron a mugir y las ovejas a balar. Quedaron así durante una hora antes de que Allah les acordara su misericordia, levantando su castigo y aceptando su arrepentimiento porque eran sinceros, totalmente convencidos de que estaban equivocados. Su fe no estaba mezclada de hipocresía. Volvieron inmediatamente a sus domicilios, sonrientes, indemnes y salvos. Habían deseado el retorno de Jonás para permanecer entre ellos y para enseñarles la religión y para que sea para ellos un profeta y un guía. Sin embargo, Jonás los abandonó, errando por la tierra de dos hasta llegar al borde del mar. Allí encontró un grupo de hombres a bordo de una nave a punto de amarar. Les pidió que les acompañara, aceptando ellos con buen agrado. Además, le acordaron un rango muy elevado, recibiéndolo de una manera cordial por presentar una nobleza de carácter y una honestidad manifiesta. Habiendo zarpado a una gran distancia de la costa, los viajeros se encontraban atrancados.
Las enormes olas se agitaban horriblemente, las tempestades se desencadenaban de todos lados contra la nave. Los viajeros, con las miradas apagadas, comenzaron a presagiar lo peor. Se concertaban sobre la decisión que se debía tomar. Ya que la nave estaba sobrecargada, decidieron pues echar a uno de ellos en el mar. Para ello comenzaron a sortear. Jonás figuraba entre los perdedores. Los pasajeros de la nave tuvieron piedad por él. Debido a su dignidad encontraron anormal entregarle a tan horrible suerte. Decidieron repetir el sorteo. El mismo resultado, Jonás perdedor. Lo volvieron a intentar una tercera vez, luego una cuarta, y siempre con el mismo resultado. Entonces Jonás realizó el secreto tras esta coincidencia. Comprendió que Allah quería darle una lección como castigo de la falta que había cometido al abandonar a su pueblo sin pedir autorización y sin consultar a Allah sobre la mejor decisión que debía tomar. Se arrojó al agua, entregándose en plena sumisión al destino. A veces las olas lo ocultaban en sus espumas, otras las tinieblas lo envolvían en su oscuridad. Allah insinuó a un pez de tragarlo de tal manera que lo conservara en su estómago sano y salvo, porque a pesar de su falta, Jonás era un profeta honesto. Al obrar como lo había hecho, aunque se arrepintió rápidamente, había interpretado mal las cosas, convirtiéndose en un prisionero que espera el perdón del Señor. Permaneció en el vientre del pez, quien con un movimiento brusco atravesaba mares, sumergiéndose en tenebrosas profundidades, llevando con él a Jonás. El profeta miró a su alrededor, no encontrando más que una oscuridad opaca, sintiendo una profunda tristeza, intensificándose su dolor. Entonces se dirigió al único protector, al misericordioso supremo, implorándolo en las tinieblas. No hay ninguna divinidad más que tú. Gloria a ti, fui uno de los injustos. Allah escuchó su oración, disipando su angustia e insinuando al pez soltarlo en un lugar abierto. Esta retribución estaba en la medida de su falta. Jonás comprendió entonces el mensaje que Allah quiso insinuarle. En una orilla desierta encontró la libertad. Estaba débil, enfermo y sufría mucho, pero una vez allí estaba la misericordia de Allah que hizo crecer, junto a él, una calabaza, cuyas frutas comía y se cobijaba junto a ella para recobrar su salud y recuperar su fuerza. Poco después, Jonás se hizo fuerte y corpulento, llegándole una insinuación cuyo contenido era así: regresa a Nínive, entre tu familia y tu pueblo que se ha hecho creyente, renunciando a la idolatría, y desde tu vida no cesaron de buscar tus huellas. Quieren verte entre ellos de nuevo. Jonás regresó a su domicilio. Sorprendido, encontró a su pueblo consagrado al culto de Allah, en plena satisfacción de propio y extraño. Zacarías y Juan. Voy a leer también Zacarías y Juan, que son chiquititos, que es chiquitito, y después iría María, y a María la leemos mañana, inshallah. Zacarías y Juan. Zacarías envejeció tanto con el cabello blanco, las fuerzas en decline, la espalda jorobada. En una palabra, un viejo brazo roto. Su trabajo se limitaba al servicio del templo en el que predicaba. Durante las horas de ocio se consagraba a rezar y a practicar la virtud. Por la noche regresaba a su casa, un domicilio en el que vivía también su esposa, también muy vieja como él. Poseía una tienda, pero debido a su avanzada edad, la abría solo 1 hora al día. Zacarías consagraba sus ingresos a los pobres y a los necesitados. Por la noche regresaba al hogar con las manos vacías, pero satisfecho de la obra cumplida. Creía profundamente en la buena gracia de Allah, pero siempre con un silencio que engendra una gran determinación de evocar el santo nombre de Allah. En sus 90 años, Zacarías no tenía hijos, lo que le sumergía a menudo en una amarga tristeza. Su anhelo por tener un hijo se había convertido en su mejor sueño, porque así conocería el verdadero sentido de la vida. Por ello estaba siempre triste y desesperado. Al borde de la tumba tenía aún preocupaciones sin límite. ¿Quién tomará el relevo después de él? ¿A quién confiaría su ciencia y sus conocimientos? Sus próximos parientes eran tan viciosos, no temían a Allah y no conocían ni límite ni freno. Estaba persuadido de que sus próximos deberían tener un jefe para trazarle los límites, si no, obrarán a su gusto, en profanación de los preceptos de la religión, sembrando la corrupción en la tierra y distorsionando la verdad. Esta realidad le preocupaba mucho, aunque daba prueba de mucha paciencia, ocultando sus pensamientos y sus penas.
Por la noche, en medio de las tinieblas, exhala suspiros de dolor sin permitir a su esposa conocer las ideas que pasaban por su mente. ¿Quién, que no sea un profeta, puede aceptar la voluntad soberana con resignación? ¿Existe otro hombre más digno que Zacarías para asumir la responsabilidad y soportar en silencio en plena satisfacción esta amarga realidad? Puede que Allah, por una razón que desconocemos, había tardado la fecundidad de su esposa. Gloria a él cuando da y cuando somete a sus servidores a difíciles pruebas. Zacarías tenía una costumbre muy antigua: visitar al templo diariamente para rezar y servir al Señor, después de lo cual entraba María a su santuario. Cada vez que venía a visitarla la encontraba sumergida en contemplaciones sin reservas rezando, y junto a ella la comida. Se preguntaba de manera inquietante: ¿son frutas? Pero si estamos en invierno y estas frutas son estivales, ¿de dónde vienen? Estoy seguro de que desde que se me la confiaron el día en que mis próximos han sorteado para saber quién de vosotros debía ser su tutor, desde aquel día nunca abandonó su santuario ni se encontró con un amigo o un prójimo. Desde que se comprometió ante el Señor, entregando a su hija única al servicio del templo, incluso su madre nunca trató de verla o de visitarla. ¿De dónde tantos alimentos entonces? ¿Cómo logró estar favorecida por estas gracias? Decidió entonces preguntarla. María, ¿de dónde vienen estos alimentos? De Allah, respondió. Cada amanecer las encuentro cerca de mí y al anochecer lo mismo. No he pedido a Allah de colmarme con estas gracias, pero todo esto me viene fácilmente sin esfuerzo alguno. ¿Por qué te sorprende? ¿Acaso lo encuentras extraordinario? La verdad es que Allah da sus bienes a quien quiere sin contar. Entonces Zacarías comprendió una cosa que durante mucho tiempo le atormentaba, sumergiéndose a una ilimitada contemplación. Esta niña, virgen y virtuosa, había despertado en él un gran deseo de tener un hijo. Es verdad, sus fuerzas estaban en decline y él era un anciano con prácticamente ninguna esperanza de tener hijos, y que además su esposa, estéril, era también muy vieja, pero Allah, que colmaba a María de estas gracias, era capaz de acordarle este favor. La esterilidad de su esposa, su muy avanzada edad, todos los inconvenientes que no podían reducir a Allah a la impotencia. Que implore a Allah. La esperanza es lo último que se pierde en parecidos casos. Zacarías tendió la mano y oró con una voz muy baja. Señor, no me dejes sin progenitura. Tú, el mejor heredero, acuérdame una virtuosa ascendencia. Tú, el único que escucha la oración. Allah estaba lejos de rechazar esta solicitud, de decepcionar a un hombre tan virtuoso como Zacarías. Inmediatamente después, los ángeles lo llamaron cuando estaba de pie, orando en el santuario. Oh Zacarías, te anunciamos una buena noticia, el nacimiento de un hijo. Su nombre será Juan. No le habíamos dado antes homónimo. Zacarías se quedó mudo, sorprendido. Esta reacción no era a causa de una negligencia o una ingratitud hacia Allah, Señor del poder absoluto, sino de la sorpresa que lo había desconcertado. Estaba al borde de la desesperación. Luego, de repente, veía su anhelo realizarse. Era como un necesitado que busca la suficiencia e imprevisiblemente encuentra la fortuna. Quiero saber más de la posibilidad de tener un hijo, siendo viejo, decrépito y su esposa estéril. Era una exclamación semejante a la que Abraham, cuando lanzó un día: ¿cómo resucita Allah a los muertos? ¿Podemos decir entonces que tanto Abraham como Zacarías eran ingratos? Jamás, nunca. Hicieron la pregunta para estar más seguros. Los ángeles respondieron: Allah te ha creado cuando no eras nada. ¿Crees que esto le es difícil? Allah es capaz de darte un hijo aunque estuvieras agonizando. Zacarías pidió a Allah que le edificara por un signo que anunciaría la llegada de este acontecimiento. Allah le dijo: como signo para ti, abstenerte de hablar a la gente durante 3 días consecutivos, salvo a través de gestos. De esta manera, Zacarías tuvo un hijo inteligente que le dio el nombre de Juan, conforme a lo que le había revelado Allah. Juan estaba gratificado con una sabiduría cuando aún era de corta edad. Se consagraba a la virtud, consagrándose a ella hasta que adelgazó y se debilitó de manera inquietante. Se le
Se le conocía por su infinito saber. Estudiaba la Torá de manera profunda, tanto que aprendía conocimientos no solamente en lo que concernía a los procedimientos y los principios fundamentales, sino también las informaciones consideradas como secundarias. Había esclarecido la ambigüedad que cubrían algunos preceptos religiosos. Se basó en ello y en su investigación sobre la lógica y el racionalismo hasta el punto de que mereció el apodo de maestro de la teología. Su buena reputación se propagó pronto entre sus conciudadanos y sus cualidades morales se convirtieron en un ejemplo para sus discípulos y seguidores. No temía ni los reproches ni las represalias de sus opositores y detractores. El estímulo a obrar con bondad y la oposición a todo lo que es injusto era para él uno de los objetivos que adoptó al ser encargado de ser apóstol. El comportamiento de los soberanos, las represalias de los próximos, le impulsaban a perseverar con mucha determinación en el plan que había trazado. En efecto, un día le contaron que Herodes, el gobernador de los palestinos, se había enamorado de su sobrina Hirodia, una mujer esbelta, conocida por su belleza y por su estatura. El gobernador decidió casarse con ella, contando en ello con el beneplácito de su madre y de sus parientes. Juan declaró abiertamente la legitimidad de esta reunión, a la que manifestó públicamente su oposición, habida cuenta de que ninguna religión o legislación aprobaba este ilegal acto. La Torá misma, en sus preceptos, no admite la existencia de parecida relación. Juan declaró explícitamente su oposición, censurando el acto y sus protagonistas. Su opinión se propagó por la ciudad, en los templos, en los palacios y hasta en los lugares más recónditos. Hirodia se enteró de la desaprobación de Juan, enfadándose tanto que decidió complicarle la vida. Sus malas intenciones, inspiradas por la perfidia, suscitaban en ella un ciego deseo de venganza. Su cólera se transformó en melancolía y tristeza porque tenía miedo de perder su objeto de deseo o que en su sueño de casarse con su tío se convirtiese en irrealizable una vez que éste se enterara de la oposición de Juan. Hacer uso de su belleza era el arma más eficaz. Para llegar a su fin puso su esperanza en la única cosa que poseía. De este modo se vistió, se adornó hasta los dientes, se maquilló como una reina y se trasladó a la residencia de su tío con un rostro ilustrado y la forma excesivamente seductora. Al ver a su sobrina, Herodes se embriagó, seducido por su irresistible belleza que le reducía a la impotencia. Enteramente poseído, le preguntó lo que para ella era lo más valioso para lo que se lo realizara, jurando que lo pondrá a su disposición. Haré frente a mi compromiso, le dijo, aunque me costará la vida. Hirodia respondió, si me lo permites, quisiera la cabeza de Juan, hijo de Zacarías, este hombre que me ha deshonrado, oponiéndome abiertamente a nuestro matrimonio. Oh mi rey, ha mancillado mi reputación, haciendo de mí un tema de discusión. Nunca encontraré el reposo mientras viva. Bajo la influencia de su bella amante, Herodes se precipitó a matar a Juan, ignorando el llamamiento de su conciencia. Poco después la cabeza de Juan estaba entre las manos de Hirodia, la cual así encontró el reposo en su perfidia. Pero ¿qué reposo? Allah le infligió a ella y a los hijos de Israel un castigo cruel. Y ya aquí acabamos. Inshallah, hasta mañana que leeremos María. Inshallah, bi'idhnillah. Os espero mañana sobre las 9, 9:15, como todos los días, si Allah nos lo permite. Espero que os haya gustado la lectura. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.